Bueno, pues hasta que... Claro, ¿ves? Al final esto es animarse, ¿eh? Mira, ahora que vamos a preparar ahí la hogueruca y demás, y ya no llueve... la hoguera entramos en calor, ¿eh? También quería presentaros, porque para nosotros también siempre es un placer, porque siempre vienen, que les llamo yo los chicos de las cuevas, Saúl y Dani, que son nuestros amigos, y bueno, para que veáis que no solamente somos, como digo, como alguien o gente nos puede ver, ¿no? Como frikis de ovnis y tal, no. Frikis raros. Somos gente normal, apasionada del misterio y de todo aquello que nos despierte o nos quite el sueño o nos despierte dudas, ¿no? Una de estas personas y que además, como digo yo muchas veces, ¿no? Cada uno de ellos porque a mí me gusta presentaros porque cada uno tiene como una especie de parte del queso, ¿no? Cada uno tiene unos temas y demás, y bueno, pues Dani tiene una parte, como digo yo, del queso bastante interesante, porque gracias a sus trabajos y a sus descubrimientos y a sus horas que le lleva ahí al hombre trabajar, pues hombre, pues ni más ni menos que tenemos a una de las personas que para nosotros es un placer y es un honor, ¿no? Un gran amigo de Juan, que es una de esas personas pues que tiene la fortuna y la gran capacidad de desentrañar cuántos años tienen ciertas pinturas de las cuevas, sobre todo una de las más famosas, que es esta última que se ha descubierto, y bueno, pues él es una de las personas que nos va a decir oficialmente cuántos de momento hay, aunque él cree que sean algunos más, y bueno, pues ha escrito un libro que se puede adquirir en las cuevas y demás, que es bastante interesante, que es, corrígeme si me equivoco, Montecastillo, Montaña Sagrada o algo así, la Montaña Sagrada. Y bueno, pues ahora que nos haga un resumen de ese tema, que bueno, pues para que veáis un misterio, pues es que es lo que es, saber de dónde venimos, o por lo menos qué antigüedad tenemos, ¿no? Pues pues aquí os presento a Dani. Dale, Dani. Dani Garrido. Dani Garrido Pimentel. Sí, también. Ponte de timbre. No. Sentado como los demás. A ver, bueno, voy. Bueno, mi nombre es Daniel Garrido, como ya bien lo habéis dicho. Soy doctor en prehistoria. Actualmente soy coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria. Llevo la gestión de las cuevas abiertas al público con arte rupestre. Y como doctor en prehistoria también soy prehistoriador e investigador. Y bueno, una cosa que ha llamado mucho la atención es una línea de investigación que desarrollamos a partir del 2008 y cuyos primeros resultados se salieron a la luz a través de una portada de la revista Science, de unas publicaciones que se obtuvieron en la Cueva del Castillo, en las cuales habíamos obtenido las pinturas más antiguas hasta la fecha conocidas en 40.800 años. Entonces, bueno, es un poco para entender, eso salta un poco a la palestra, porque cuando se habló de 40.800 años, en ese momento en Europa había dos especies, que fueron neandertales y sapiens. Pero yo creo que un poco para hablar... ¿Ese es Fran? Sí, pues. Un poco para hablar de todo este tema, yo creo que lo que hay que hacer es un poco ir a los orígenes, ¿no? A los inicios. Y creo que un poco los orígenes o los inicios estaría cuando se descubrió la cueva de Altamira y un poco el pensamiento que hubo en ese momento en aquella época. Es decir, las pinturas de Altamira son descubiertas por Marcino de Sautuola en 1879 y en un principio no se reconocen como tal. Se piensan que el hombre prehistórico no era capaz de realizar esas pinturas. La justificación que se hace de que las pinturas realmente fueran antiguas es a través del arte mueble. Lo que se hace es decir que si son capaces de grabar en las piedras y en los huesos, también eran capaces de pintar y grabar en las paredes. El problema es que todo el arte mueble que había estaba asignado a niveles que corresponden al Homo sapiens, que somos nosotros. Bien, con posterioridad, las primeras fechas que se han obtenido fueron por carbono 14 en los años 80 o así, y las fechas más antiguas datadas habían salido en torno a unos 20.000 años de antigüedad. Nosotros lo que hicimos fue aplicar un nuevo método, que es el uranio torio, que consiste en datar unas costras que cubren las pinturas, que esas costras lo que hacen es atrapar partículas de uranio que se descomponen en torio, y lo que vemos es un poco ese periodo, ese momento de descomposición o de transformación de una materia a otra. Lo que hemos conseguido es datar las costras que cubren las pinturas, es decir, no datamos directamente las pinturas, las hemos llegado a datar en un primer lugar, y lo que hicimos fue un primer muestreo, porque se habían datado por carbono 14, entonces se había datado en 20.000 años algunas de las pinturas, 20 y pico,
pero nunca se había llegado a 40.000 años. Nosotros lo que hicimos fue un muestreo, por ejemplo, una de las cuevas que hay en Tito Bustillo, que está en Asturias, allí se corroboró que las muestras que se habían datado por carbono 14 hace unos años, que daban en torno a unos 14-15.000 años, eran también las mismas fechas que salían por anidatorio, porque la pintura se había recubierto por calcita al poco de haber sido pintadas. Pero salieron pinturas rojas y negras que hasta el momento no se habían datado con anterioridad nunca, con una fecha, una antigüedad superior a la que nunca habíamos pensado. Es decir, salieron fechas de 41.000 años. Claro, ahí es cuando nosotros, en un primer lugar, dijimos, bueno, si hay dos especies que son neandertales y sapiens, tal vez todo eso que habíamos pensado al día de hoy, de que los sapiens éramos los únicos que habíamos decorado las paredes, realmente no es así. Y a lo mejor los neandertales, que ya sabemos que estaban aquí, pudieron haber tomado partida en este caso. Esto en un principio, pues, pues tuvo ciertas críticas por ciertos colegas que en un primer lugar dijeron que realmente el hombre de Neandertal no estaba capacitado para representar o grabar en las paredes esa simbología que siempre se había atribuido al Homo sapiens. Pero realmente cuando se habla del hombre de Neandertal, yo creo que mucha gente no sabe realmente qué es el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es una especie que habitó en Europa antes que nosotros y tiene unas capacidades muy similares a las nuestras. Cuando yo, por ejemplo, estudié prehistoria en su día, cuanto más cerebro tenía, era como más inteligente. Te hablaban de la capacidad encefálica. Tiene tanta capacidad encefálica y será súper inteligente. El Neandertal tiene mayor capacidad encefálica que nosotros. Y por otra parte, el hombre de Neandertal tiene unas capacidades de sociabilización que son similares a las nuestras. En primer lugar, el hombre de Neandertal fue el primero que controló en Europa la capacidad de hacer fuego. Y eso le permitió calentarse en un clima frío, cocinar la comida y incrementar las horas de sol, es decir, incrementar el trabajo y también sociabilizarse, porque en torno al fuego dormirían, se reunirían y harían los trabajos. Esa sociabilización se ve también a través a través del conocimiento que tenían ellos del medio en el que vivían. Por ejemplo, nosotros sabemos a través del sarro que ellos utilizaban el ácido acetilsalicílico y que por tanto, incluso a través también de registro arqueológico, sabemos que ellos cuidaban a sus personas más allegadas. ¿Eso qué significa? Que ellos lo que hicieron fue, en primer lugar, al cuidar unos a otros, lo que hicieron fue incrementar la vida de sus compañeros, de las personas que eran miembros o familiares. Y esa preocupación por incrementar la vida de sus familiares hace que, a su vez, tuvieran un cuidado o que se cuidaran unos a otros. No solo durante la vida, sino más allá, o sea, rebasada la vida, es decir, una vez ya muertos. Porque tenemos constancia, en primer lugar, de enterramientos colectivos, es decir, el caso más cercano tenemos el Sidrón, o también preneandertales a través de la sima de los huesos en Atapuerca, pero también tenemos enterramientos individuales. En algunos casos, en esos enterramientos, aparecen útiles que están enterrados y asociados en torno al difunto. También se ha visto a través del sedimento que daban ofrendas florales a sus difuntos. E incluso se ha visto que se espolvoreaba ocre rojo, la pintura que utilizaban para decorar las paredes, o que se ha utilizado en el Paleolítico Superior para decorar las paredes. Aparte de espolvorear ocre rojo en las tumbas, también se ha visto que ellos se pintaban el cuerpo de rojo y también se decoraban, ellos pues tenían cierto gusto estético, y se ha visto también que utilizaban plumas para decorarse. La pluma lo que hace es sociabilizar e individualizar, y eso nos pasa hoy en día. Es decir, yo puedo llevar un colgante que no lo tenga nadie, a mí me sociabiliza porque estoy dentro de ponerme el colgante dentro del grupo, pero al ser individual también tiene un significado propio para mí, ¿no? Por tanto, ahí entraría un poco en juego esa sociabilización, ese aspecto humano que tiene el neandertal, que muchas veces se ha obviado. Por otra parte, ese control del fuego le permite al hombre de Neandertal adentrarse en una frontera en la que ninguna otra especie se había adentrado, que son las propias cuevas. Esa luz artificial le permite acceder por primera vez a la cueva y por tanto le da la misma capacidad, primero por el uso del ocre y en segundo lugar por el control del fuego, acceder y decorar, por esa capacidad simbólica que tiene de la vida después de la muerte a través del enterramiento de sus difuntos.
Bien, dicho esto, nosotros planteamos al obtener hace 40.000 años esa fecha, la siguiente fase sería muestrear y buscar de nuevo nuevas muestras que permitieran obtener más o menos o enlazar dentro de esos 40.000 años, dentro de qué marco de antigüedad estábamos hablando. Nosotros lo que hicimos fue, sobre todo vimos que las fechas más antiguas salían en signos, y entonces se tomaron muestras de diferentes signos, sobre todo signos serían, signos por ejemplo los datados a cierta antigüedad o gran antigüedad, sería en primer lugar la mano, manos como las del castillo que se dataron en al menos 37.000 años de antigüedad, y los discos que también se han hecho mediante soplado y ocre rojo, que estaría en torno a unos 41.000 años de antigüedad. Es curioso la mano, porque la mano en sí, Juan, lo hemos hablado muchas veces, implica la autoría de la misma persona. Realmente cuando una persona, a mí me ha pasado una cosa que yo de hace poco además me lo voy a pasar otra vez y yo alucinaba. En el Museo de Prehistoria hay vídeos que se reproducen cómo hacen arpones o cómo pintan manos y tal, y en alguno de esos vídeos salgo yo, pero sale mi mano. Y hay gente que me ha dicho, ay, te he visto en el Museo de Prehistoria. Cuando me has visto en el Museo de Prehistoria sale mi cara y dice, no, te he visto las manos y te he reconocido. Y realmente nosotros mismos lo que vemos, si hacemos trabajos manuales vamos a ver nuestra mano y nos identificamos por nuestra propia mano. Por tanto, esas manos que estamos viendo de tanta antigüedad individualiza a la persona. Y es como dejar constancia de... A ver, esto son cosas un poco mía, pero yo creo que deja un poco constancia de uno mismo más allá de la muerte, ¿no? Y es muy significativo esa simbología que hay. Por tanto, dicho esto, nosotros lo que hicimos fue tomar una serie de muestras en unas pinturas que ya habíamos marcado como esos signos que puedan tener cierta antigüedad. Y la sorpresa fue que en febrero de este año, pues publicamos tres fechas que habíamos obtenido en 3 cuevas diferentes, una en Ardales, en Málaga, la cueva de Ardales en Málaga, la otra en la cueva de Maltraviesa, en Extremadura, Maltravieso, y la tercera sería la cueva de la Pasea, aquí en Cantabria. En esas 3 cuevas se obtuvieron 3 muestras sobre esas pinturas que se dataron en torno más o menos, unas estaban entre 67, otras 64 y otras 65.000 años de antigüedad. En ese momento no había sapiens en la cornisa cantábrica ni en Europa, es decir, en Europa ni en la península ibérica. Eso significaría que al haber única y exclusivamente a través del registro arqueológico que hoy en día conocemos neandertales, fueron los neandertales los primeros que representaron ese arte, el primer origen o el origen del arte rupestre. Y es muy curioso porque aunque hoy en día solamente tenemos 3 fechas de 3 pinturas diferentes, cuando nosotros datamos hace unos años los discos y las manos del castillo, tienes que tener en cuenta que hay, por ejemplo, en un pequeño sector del castillo hay 137 discos y en toda la cueva hay 78 manos. Cuando en un principio se hicieron los primeros estudios de arte rupestre, siempre se pensó que el origen del arte sería como algo muy paulatino y que no hubiera sido todo, hubiera sido pequeños impulsos, que posteriormente eso fue la gran eclosión, fue el magdaleniense con los bisontes de Altamira. Y realmente a través de esas dataciones nos hemos dado cuenta que no es así, que a través de la cueva del castillo, aunque hayamos puesto el marco en menos 40.000 años, lo que ha hecho es indicarnos que el origen del arte rupestre, o el primer horizonte realmente, es una gran eclosión en la cual se empezó a decorar completamente todas las cuevas. Dicho esto, hoy en día, ya sabiendo que tenemos una fecha de 65.000 años y que es el neandertal el primero que empieza a decorar las cavidades, pues dicho esto, hoy en día ahora lo que tenemos que hacer es un poco, todo lo que habíamos pensado sobre prehistoria, volverle a dar el giro y ver un poco por qué es el origen, qué es lo que quisieron decir y estudiar más exhaustivamente el neandertal desde ese punto de vista, que es una línea de investigación que nunca antes se había hecho, porque todos los estudios sobre arte rupestre se habían enfocado desde el punto de vista de partida, del inicio de la investigación, como que era el sapien que lo estaba haciendo y siempre lo habíamos intentado asignar en un momento cronocultural del Paleolítico Superior, cuando realmente estamos hablando de periodos más antiguos. Sí, señor. ¿Puedo añadir algo? Sí, añade. Una cosita, porque si me equivoco en algo, él que él es el experto, él es el doctor en prehistoria, no yo, pero os voy a contar una cosa que no salió publicada en Science
Y no sé si me va a dar porque lo cuente aquí, pero me da igual, lo voy a contar. No sé si sabéis cómo es el sistema del uranio torio para la hora de datar una pintura, porque esto a mí me alucinó y espero que os alucine a vosotros. Claro, ha hablado de 66.000 años, ¿verdad? 66.000 años, la pintura más antigua datada en el mundo, la pasiega, por lo tanto, una datación en donde el Homo sapiens no estaba, nosotros no estábamos, estaba otra especie llamada neandertales, que serían ellos los que pintarían aquello y no nosotros. Claro, para nosotros es un palo a nuestro ego, ¿no? Decir, caray, no hemos podido pintarlo nosotros, lo han tenido que pintar otros de otra especie, ¿no? Pero aquí viene el tema, y es que os voy a explicar brevemente, de manera muy sencilla, cómo es lo del uranio torio, y vais a entender que esto es un desmadre de la Virgen. ¿Por qué? Bueno, en las cuevas, como bien decía él, no se puede datar la pintura, porque la pintura es un mineral, es ocre, es óxido de hierro principalmente, y el óxido de hierro no se puede datar, no tenemos un sistema para datar ese mineral, pero sí podemos datar lo que recubre ese mineral, es decir, la calcita. ¿Y cómo se data esta calcita? Bueno, pues las cuevas, yo no sé si lo sabéis, pero todas tienen uranio. Absolutamente todas. De hecho, él trabaja en cuevas y en muchas de ellas tienen que estar midiendo la cantidad, por ejemplo, de argón, de radón, que es en lo que se convierte en el último extremo el uranio. El uranio primero se descompone en torio y luego ese torio se descompone en garradón. Y hay que tener mucho cuidado porque si uno está en una cueva, uno piensa que está... qué bien, estoy aquí en la naturaleza, en el interior de una montaña, qué bien, y resulta que te estás irradiando con garradón, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, y en todas las cuevas hay medidores de garradón y todos los guías de las cuevas tienen que estar muy pendientes de eso, ¿no? Estás pendiente, ¿no? Bien. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si uno sabe cuánto tiempo tarda en descomponerse el uranio en torio, uno puede determinar cuánto tiempo hace que el uranio estaba, bueno, pues en las capas de calcita que se han ido acumulando encima de esa pintura. Es decir, a lo largo del tiempo llega agua que pasa por encima de la pintura, esa agua deja calcita, esa calcita tiene uranio y se queda ahí. Con el tiempo se descompone y termina haciéndose o convirtiéndose en torio. Pasa a otra capa y el mismo proceso, pasa a otra capa y el mismo proceso. Bien, si uno araña la primera capa, pues descubrirá pues que hay, imaginaos, 10.000 años. 10.000 años en esa fase de cambio del uranio al torio. Si uno pasa a la siguiente capa, a la segunda capa, es más profunda, por lo tanto, lleva más tiempo el uranio ahí y se puede determinar que igual son esos 66.000 años. Lo que ocurre, y aquí viene lo interesante, es que lo que no publica Science es que había 3 capas. 3 capas. La primera no recuerdo lo que da, la segunda capa da esos 66.000 años, pero jamás se ha rascado la tercera capa. Y uno cabe preguntarse que si la segunda capa de uranio nos marca 66.000, ¿a dónde llegaría la tercera capa? ¿80.000? ¿80.000 años? Si uno piensa que además la pintura está por debajo de la primera capa, que puede haberse, especulamos, 20.000 años más antiguo, pudiera ser. Estamos hablando de una pintura creada por alguien hace 100.000 años. No sé si hace 100.000 años estaban los neandertales. No lo sé. Pero desde luego nosotros no. ¿Quién pintó aquello? Lo que no sale en la revista Science es que se encuentra en la segunda capa un isótopo de uranio torio de 80.000 años. Pero en la revista Science se publica 66.000 pues por proteger un poquito, por no ir demasiado, ¿no? Lo hacen. Lo publican. Lo que se hace es, o sea, tú cuando coges las muestras, o sea, imaginaos que cada uno de mis dedos es la costra de carbonato cálcico, entonces yo dato la primera, la dato en 10.000, ¿no? Cojo la segunda, 20.000, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sabes? Y en la última capa, lo que se hace es, si tú por ejemplo atrapas entre una capa y la otra, te vas a... Da igual, bueno, que tampoco... No te preocupes. Te va a salir torio, que va desde los 65 hasta los 80.000 años.
Lo mismo ocurre cuando tú datas por carbono 14, que te sale esto tiene 14.500 años más menos 500 años, pero pones el medio. Aquí en este caso lo que se ha hecho es, en vez de decir esto tiene 72 más menos, 72.000 más menos tantos años, lo que se ha hecho es coger y poner la medida inferior, precisamente para todas esas críticas que luego han suscitado después de que si las fechas están mal tomadas, bla, 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 se ha dicho no, o sea, nosotros hemos conseguido coger torio que tiene hasta 80.000 años, pero en vez de decir eso, porque, o sea, lo que decía Juan, es decir, el uranio torio cuando se data, a ver, las cuevas, todas las cuevas tienen partículas de uranio. El uranio no es soluble, pero el uranio llega a ser soluble cuando este se convierte de uranio a torio. Es decir, es una transformación natural que tiene esa materia. Y se hace de manera escalonada, es decir, de manera escalonada por años. Y es constante en el tiempo. Es decir, que si de uranio a torio hay 10 escalones y yo cojo una partícula de torio y ya han bajado 5 escalones, si de un extremo de 100, de 0 a 150.000 años estoy en el escalón de la mitad, esto tendrá 75.000 años. Es una fórmula matemática, es decir, no hay margen de error. Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos hecho se ha cogido la muestra y como sale en torno, o sea, sale torio que va de 65 a 80.000 años, hay las dos capas, tú realmente sabes que en esa capa de calcita, o sea, hay al menos 80.000 años, pero para curarte en salud, y como siempre se han hecho en fechas bajo mínimo, se ha hablado de los 65.000 años, pero realmente los 80.000 están publicados. Y están ahí. Eso es, y en ese momento realmente había neandertales, o sea, ha dado un giro realmente, porque hasta el día de hoy lo más antiguo se pensaba que era 32.000 años. Y cuando se salieron las fechas que habíamos datado en Castillo en 2012, salieron 41.000 años, que eso ya les saltó la alarma. Dijeron, bueno, pues a lo mejor los sapiens ya estaban aquí muchísimo antes. Y cuando hemos hablado de 65.000 años, es que se ha duplicado la fecha que se pensaba en un principio. Y hemos dicho, es que ahora solamente había neandertales.